Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Hidrología Aplicada y Manejo de Hidrocal 2.0. En esta sesión vamos a ver la introducción al análisis probabilístico para en la siguiente sesión poder pasar al ajuste a distribuciones teóricas. Bueno, en la sesión anterior habíamos hablado acerca de las variables aleatorias y se dejó a los participantes la opción para que indaguen un poco más acerca de los tipos de variables aleatorias. Bueno, en esta sesión estableceremos algunas pautas que les van a ayudar a comprender un poco más estas variables. Habíamos ya descrito también que una variable aleatoria es una función definida sobre el espacio muestral que, bueno, le asigna un valor de probabilidad a los posibles resultados, ¿no? De manera más formal podemos definirla como cualquier característica medible que toma diferentes valores con probabilidades determinadas. Entonces, bueno, existen dos tipos de variables aleatorias. Tenemos las discretas y las continuas. Y bueno, las discretas son aquellas que toman valores aislados dentro de un intervalo. Su distribución de probabilidad especifica todos los valores posibles de la variable junto con la probabilidad de que cada uno de estos ocurra, ¿no? Como ya habíamos mencionado, son puntos aislados en el espacio muestral. Por otra parte, las continuas pueden tomar cualquier valor en un intervalo. La distribución de probabilidad le permite determinar las probabilidades correspondientes a subintervalos de valores. En hidrología, a modo de ejemplo, de variables continuas tenemos las precipitaciones, los caudales, las temperaturas, y nos interesará profundizar en las variables continuas, porque son obviamente las más comunes en el campo, ¿no?, de la hidrología. Brevemente, podemos definir ahora sí a la probabilidad, que es en esencia un valor entre 0 y 1, que describe la posibilidad de ocurrencia de un acontecimiento. Ahora, bueno, además hemos definido las variables aleatorias y sus tipos, pero explicaremos acerca de los tipos de probabilidad porque hemos dado su definición clásica, pero aún no hemos profundizado en sus tipos, que bueno, además van a determinar el cálculo, ¿no?, de cada uno de ellos. Hemos indicado también a modo de ejemplo cómo se puede determinar la probabilidad o el periodo de retorno en base a la información histórica, pero aún no hemos dado los detalles necesarios cuando el caso ideal no se cumple, ¿no?, tal como en el caso de variables hidrológicas. Para determinar la probabilidad de que un suceso o un evento ocurra, nosotros en primer lugar debemos conocer los tipos de probabilidad y las asunciones que requiere cada una de ellas, ¿no? El primer caso es de la probabilidad clásica de Laplace, a priori o teórica. Y bueno, entre las principales asunciones que se podrían definir en este tipo de probabilidades, que el espacio muestral del experimento debe ser finito y los resultados del espacio muestral deben ser igualmente probables, ¿no? Dos ejemplos son los casos del dado ideal y la baraja de cartas. Y digo dado ideal porque en la sesión anterior explicamos que, bueno, en la realidad las irregularidades del dado, la mesa o la fuerza con la que se arroja influyen directamente en los resultados, ¿no? Y van a tener una tendencia con mayor probabilidad hacia algunas caras más que a otras. En el caso de la baraja de cartas, en cierta forma deja una probabilidad más uniforme en cada una, pero también dependiendo del evento, ¿no? En este tipo de probabilidad, bueno, este tipo de probabilidad resulta en sí impráctico, por no decir imposible, de aplicar a variables hidrológicas. Entonces, bueno, no nos vamos a enfocar en esta probabilidad. El segundo caso es la probabilidad empírica a posteriori experimental o de frecuencia relativa. En este caso hay que tener en cuenta estos tres aspectos, ¿no? En primer lugar, la probabilidad definida o la probabilidad obtenida de esta manera es únicamente una estimación del valor real, es decir, no es una probabilidad al 100%. Cuanto mayor sea el número de repeticiones del experimento, mejor será la estimación de la probabilidad. Y bueno, la probabilidad es propia
de solo un conjunto de condiciones idénticas a aquellas con las que se obtuvieron los datos. O sea, la validez de emplear esta definición depende de que las condiciones en que se realizó el experimento sean repetidas idénticamente. Por eso es tan importante aquí también tener en cuenta en el análisis de variables hidrológicas la toma de datos, ¿no? La consistencia también de los mismos. Entonces, este tipo de probabilidad está asociada a la conocida ley de los números grandes, que dice: conforme un experimento se repite una y otra vez, la probabilidad de frecuencias relativas de un evento tiende a aproximarse a la probabilidad real. Y es, como les dije, aquí donde radica la importancia también de la longitud de los registros hidrológicos, tanto de precipitaciones, caudales, temperaturas o alguna otra variable, ¿no? Y bueno, el tercer tipo es la probabilidad subjetiva, que se define como la probabilidad de un evento a base del grado de confianza que una persona tiene de que el evento ocurra, teniendo en cuenta toda la evidencia que tiene disponible, fundamentado en la intuición, opiniones, creencias personales y otra información indirecta relevante. Es el tipo de probabilidad que comúnmente podemos asociar con el teorema de Bayes, que ya lo explicamos también en la sesión anterior. Y bueno, finalmente quería aclararles que los dos primeros tipos es lo que en la sesión anterior habíamos denominado como probabilidad clásica. Y en hidrología, por lo general, la probabilidad a posteriori o empírica y la subjetiva son las que se utilizan más, ¿no? Ahora bien, en el curso, como les había mencionado también, no vamos a tratar acerca de la probabilidad a posteriori, dado que hemos enfocado el curso en las capacidades de nuestro programa, ¿no?, de hidrocálculo. Y nos vamos a enfocar únicamente en la probabilidad empírica en este caso, en los tipos de probabilidad. Bueno, para el cálculo de la probabilidad empírica existen diversas fórmulas. En el libro de Hidrología Estadística de Máximo Villón ustedes pueden encontrar las ecuaciones que estoy mostrando en la diapositiva. De hecho, algunas definiciones también anteriores las pueden encontrar ahí. Y por lo general se utiliza la fórmula de Weibull, que es la tercera que se está mostrando aquí. Y de hecho todos los programas la utilizan como predeterminada, ¿no? Hidroesta, Hidrocalc y también me parece que EasyFit. La verdad no he podido encontrar detalles en su bibliografía, pero ningún programa, por lo que he visto, no sé si me parece MacMath, no sé, la verdad. Pero la verdad, de estos programas que les he mencionado, ninguno ofrece la alternativa de poder configurar otro tipo de fórmula, ¿no?, para determinar la probabilidad empírica. Bueno, es una función que en Hidrocalc habilitaremos en el futuro. El motor de cálculo ya tiene programadas las funciones, lo único que nos quedaría es implementarla en el módulo de configuraciones. Pero bueno, ya será en un futuro. Quisiera también que los participantes presten especial atención a esta parte del curso, dado que el cálculo de la probabilidad empírica resulta fundamental en el entendimiento de los procesos de modelación estadística y el análisis de probabilidades. Hay que tener en cuenta que es solamente una parte del proceso y en muchas ocasiones en instituciones se solicitan en las normas técnicas o en instrumentos de gestión el cálculo de los caudales, por ejemplo, bajo ciertos niveles de probabilidad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, en muchas oportunidades no se especifica el tipo de probabilidad tampoco, y eso puede generar confusiones y discusiones en cuanto a los resultados de estos cálculos. Entonces, el procedimiento adecuado para analizar una variable hidrológica consiste, en primer lugar, determinar su probabilidad empírica, ¿no?, y luego realizar ya un ajuste probabilístico. Entonces, con la finalidad de que adoptemos una distribución de probabilidad ajustable a nuestra variable y luego ya podremos establecer un mejor valor de la probabilidad. Este procedimiento ya lo vamos a mostrar con más detalles en las próximas sesiones, pero tengan en cuenta que esta no es más que una probabilidad empírica, ¿no? Y aún en casos en donde es el único requisito de las normas o pautas, hay que tener en cuenta que existen varias fórmulas para determinarlo. De todas maneras, esta probabilidad también guarda estrecha relación en lo que respecta al cálculo de los cuantiles y los percentiles, y bueno, no está limitada justamente tampoco al uso de estas fórmulas.
Voy a adjuntar un documento en la plataforma para que se acerquen un poco más a estas fórmulas, a estos otros procedimientos que les estoy indicando. El documento que les voy a adjuntar posee algunos métodos que emplea R en el cálculo de los cuantiles, y un poco de estos métodos está incluido en HydroCalc porque, bueno, por supuesto solo se han seleccionado los métodos que se pueden aplicar en variables hidrológicas, ¿no? Bien, ahora que ya tenemos la información necesaria, vamos a pasar a hablar de las distribuciones de probabilidad. La verdad es que, bueno, voy a leer estos conceptos, ¿no? El comportamiento de una variable aleatoria se describe mediante su ley de probabilidades, que a su vez se puede caracterizar de varias maneras. La más común es mediante la distribución de probabilidades de la variable aleatoria. La distribución de probabilidad está definida sobre el conjunto de todos los sucesos, y cada uno de los sucesos es el rango de variables de valores de la variable aleatoria. Bueno, la verdad es que no he podido encontrar una manera más clara o concisa de definirles lo que son las distribuciones de probabilidad, así que básicamente les voy a decir que la distribución de probabilidad no es más que una función matemática que asigna a cada suceso o evento de la variable aleatoria la probabilidad de que este suceso o evento ocurra. Ya, eso es básicamente lo que es una distribución de probabilidad. Perdón. Bueno, las distribuciones de probabilidad teóricas pueden también representarse a través de dos formas, ¿no? La acumulada y la de densidad. Entonces, la acumulada describe la probabilidad de que una variable aleatoria X tome cualquier valor menor o igual a X. En el caso de la densidad, es aquella que describe la probabilidad relativa, según la cual una variable aleatoria X tomará un valor cercano a X. Bueno, en forma práctica, nosotros empleamos la acumulada, porque la probabilidad empírica se determina de esa manera también, acumulativa. Y bueno, básicamente, si ustedes buscan en bibliografía más especializada, en inglés incluso, van a encontrarlos con sus abreviaturas, generalmente la acumulada como CDF y PDF en el caso de la densidad. Como dicen acá las definiciones, pues creo que no hay mucho que comentarles. La acumulada básicamente indica el valor que puede tomar la variable, un valor menor o igual al número que estamos considerando, al suceso, y en el caso de la de densidad, les indica la probabilidad de que el suceso ocurra, ¿no? Es básicamente eso. Bueno, finalmente he querido mostrarles algunas distribuciones según el tipo de variable, pero como les he mencionado, nos vamos a enfocar únicamente en las de variable continua. Y antes, bueno, de dar por finalizada ya esta sesión, quisiera indicarles que además de los criterios de ajuste que veremos en la siguiente sesión o los resultados de las pruebas de ajuste, antes de seleccionar una distribución de probabilidad teórica, porque eso es lo que ya son estas funciones, son distribuciones de probabilidad teóricas, debemos tener en consideración las aplicaciones justamente de estas distribuciones de probabilidad teóricas que hemos seleccionado, o el tipo de variable que estamos analizando, e incluso la longitud de registro de la variable, ¿no? Porque, bueno, cada una se ha ideado para diferentes casos, diferentes tipos de variables aleatorias, y podría ser que en algunos casos tengamos mejores ajustes a unas que a otras, pero no siempre digamos que la función se ha ideado con esa finalidad, ¿no? Y podría ser que simplemente sea un sesgo debido al número o a la longitud de datos que tenemos. Bueno, entonces hasta aquí les agradezco por su atención en este corto video, y con los alumnos de la plataforma haremos un pequeño ejercicio de programación de una función para el cálculo de la probabilidad empírica por diferentes métodos, ¿no? Como lo habíamos visto en las diapositivas anteriores usando Python. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo video.